Bill Cosby es uno de los actores que más tiempo estuvo en la industria de Hollywood, porque empezó en 1965 y siguió activo por más de 50 años, pero en paralelo a su actividad frente a las cámaras hizo cosas increíblemente horribles que estuvieron en la oscuridad por demasiado tiempo. Bill Cosby empezó su carrera haciendo stand-up, comedia, luego fue actor, pero si hablamos de talentos, su verdadero talento es el de ocultar turbiedades. Su carrera comenzó en 1960, pero recién en 1965 llegó a ser protagonista de la serie de NBC I Spy. Contrariamente a lo que sucede con la mayoría, parece que el hecho de empezar a trabajar en televisión hizo que Cosby sacara a la luz su lado más oscuro. Esto es porque en ese mismo año él también empezó con otra cosa que venía queriendo hacer hace mucho tiempo. Esto es, empezar su carrera criminal. Su primer víctima llegó ese mismo año y fue Cristina Ruelli. Vale decir que no sería la última y que más adelante habría otras 57 víctimas más, al menos de público conocimiento. El modus operandi de este hombre lo que hace es que mucha gente que pudo haber sido víctima no tenga ni idea. Muchos años después de lo que le tocó vivir, Cristina contó a la revista Filadelfia en 2014 que Bill Cosby la había invitado a una fiesta en su casa, aunque ni bien llegó se dio cuenta que algo andaba mal porque era la única invitada. ¿Qué clase de fiesta tendría un solo invitado? Además parece que ni bien llegó, Cosby le dio un trago con una sustancia extraña que la hizo desmayarse y perder el conocimiento. Cuando se despertó, se dio cuenta que el actor estaba encima de ella, así que se levantó como pudo, se fue corriendo al baño a vomitar y para cuando salió, Cosby había desaparecido. Hay que decir que esto no fue algo casual porque la técnica de emborrachar o dar alguna sustancia a una mujer para aprovecharse de ella fue la más repetida en la historia de Bill Cosby. De esta manera se aprovechó de Andrea Constant, Sean Brown, Tamara Green, Beth Ferrier, Barbara Bowman, Joan Tarshis y muchas otras más. Lo más curioso de todo es que por más que Bill fue turbio desde el comienzo de su carrera, parece que pudo durar tanto tiempo haciendo esas cosas nefastas porque tenía cómplices o porque las víctimas no se animaban a denunciarlo. Seamos sinceros, ¿quién te iba a creer que el padre perfecto, porque recordemos, Bill Cosby en la televisión hacía del padre perfecto, hizo del padre que todos querían ser durante muchos años? ¿Quién te iba a creer que justo ese tipo te hizo algo horrible? Era imposible de creer. El caso de Joan es uno de los más terribles de la historia de Bill Cosby. Resulta que el actor se aprovechó de ella en 1969 cuando tenía apenas 19 años y recién estaba empezando su carrera como escritora. El actor la invitó a su casa, le dio algún tipo de sustancia sin su conocimiento y cuando ella se encontraba indefensa empezó a sacarle la ropa. Ella recobró la conciencia justo a tiempo como para inventar que tenía una enfermedad que se le podía pasar a otras personas, cosa que sirvió un poco pero no del todo porque Cosby igual le hizo cosas horribles. La cosa es que un tiempo después, en algún momento de los 80, ella llegó a contarle esta historia a un periodista, pero este se negó a publicarla. La historia de Tarshis recién se hizo pública a fines del 2014, aunque había intentado dar a conocer su caso hacía más de 30 años. Pero esta no fue la única historia de abuso de Bill Cosby que no se llegó a publicar. La gente, por sobre todo, tenía miedo, pero a la vez, ¿quiénes publicarían esta historia? Medios de comunicación que a la vez son parte del mismo conglomerado que, sí, es el que ganaba mucho dinero gracias a Bill Cosby. Los medios, aunque no lo creas, son muchos, pero están dentro de muy poquitas empresas. De hecho, es más, hay empresas, ¿no? Si tenés miles de medios, esos están en unas pocas empresas, que a su vez esas empresas están dentro de otras. Entonces son como 2 o 3 empresas que son dueñas de todo. Si Bill Cosby genera tanto dinero, esa noticia nunca iba a salir a la luz. Resulta que desde los años 70, Cosby iba muy seguido a la mansión de Playboy y se encontraba con ¿quién? Con Hugh Hefner y hacían todo tipo de cosas desagradables con las invitadas a las fiestas. Recién en el 96, la Playmate Charlotte Kemp quiso sacar un libro para hablar sobre el lado oscuro de la mansión. Aunque este libro no fue editado, Kemp sí entrevistó a Victoria Valentino, una de las víctimas de Bill Cosby. La historia de Victoria Valentino también se hizo pública a fines del 2014 cuando ella contó al Washington Post lo que le había pasado con Bill Cosby. Pero lo que pasó después no fue nada placentero. Instantes más tarde, los tres fueron a la casa de Cosby y al llegar, Meg Foster se desmayó. Mientras tanto, Victoria Valentino también se sentía mal y como vio que Cosby estaba intentando aprovecharse de Meg, trató de sacarlo del medio. Pero parece que el actor la superaba en fuerza y en tamaño y también logró someterla.
Lo que se dice, las pastillas de la diversión, sí, la diversión de Bill Cosby. Mucho tiempo más adelante, Victoria Valentino contó que nunca quiso llamar a la policía. Según dijo, pensó que nadie le hubiese creído lo que había pasado porque en aquellos tiempos la víctima era la culpable y otra vez era el bendito Bill Cosby, uno de los hombres más amados de toda América. La primera denuncia oficial contra Bill Cosby llegó recién en el año 2000. Muchos años después de que los crímenes se empezaran a cometer. En ese momento, la actriz Lachelle Covington hizo una denuncia contra Cosby diciendo que él la había invitado a su casa y la había obligado a manosearlo. Parece que Cosby, para hacer que Covington fuera a verlo, le había mentido prometiendo que le iba a dar consejos sobre cómo mejorar su carrera. En el portal New York Post publicaron un artículo en marzo del 2000 donde contaron que las autoridades dejaron en nada esta denuncia contra Cosby porque dieron por falsa la denuncia y misteriosamente la justicia falló a favor del actor. Este es otro modus operandi muy común de este tipo de personajes que como están en una posición de poder o una posición donde otra gente quisiera llegar, te dicen, bueno, te voy a ayudar a que vos estés donde estoy yo. Vení, que te ayudo. Y hacen de todo menos ayudarte. En 2005 la situación de Cosby se puso un poquito más jodida. Ese año Andrea Constand lo denunció y contó una historia que contaron muchas otras víctimas. Ella había ido a la casa de Cosby para que él le diera consejos sobre su carrera, pero Cosby, una vez más, le dio unas pastillas que la dejaron inconsciente. Y para sorpresa de nadie terminó aprovechándose de ella. A pesar de la denuncia, el fiscal que revisó el caso dijo que no podía abrir ningún cargo contra Cosby porque no había evidencia suficiente. Después de no poder demandar a Cosby de forma penal, Constand armó una demanda civil contra él por $150 millones. Además, en esta demanda había otras 13 mujeres que decidieron dejar su nombre en el anonimato, pero que dijeron que el actor también se había aprovechado de ellas. Obviamente, muchas de estas mujeres dejaron de ser anónimas cuando con el paso del tiempo pudieron hablar sobre lo que habían sufrido. Como era de esperar, el abogado de Cosby dijo que esta acusación no tenía ningún sentido y parece que al final llegó a un arreglo con el abogado de Constand y cerraron el caso con este acuerdo en el 2006. Y si hasta acá la historia te parecía turbia, bueno, sentate, ponete cómodo que la cosa se pone peor. Dos víctimas de Cosby llamadas Judith Hutt y Renita Cheney Hill muestran que Cosby no tenía ningún tipo de límites porque estas chicas eran menores de edad y eso no le importaba para nada, y también demuestran que evidentemente el actor tenía cómplices por todos lados para hacer lo que quisiera. Uno de los casos más perturbadores sucedió en el 74. En ese momento, Judith tenía 15 años y como admiraba a Bill Cosby, fue al set de filmación donde él estaba trabajando, obviamente, para poder conocerlo. Cosby entró en confianza con ella, la llevó a su casa y le dio un montón de cosas para tomar, de todo. Cuando la chica estaba lo suficientemente borracha, se la llevó ¿a dónde? A la mansión Playboy y la obligó a decir que tenía 19 años para que la dejaran pasar, y fue justamente en una de las habitaciones donde Cosby se aprovechó de ella. Años después, ella se animó a contarlo a las autoridades, pero desestimaron su testimonio y no lo tomaron como válido. Modus operandi también, la justicia todo el tiempo, las autoridades, quien sea, diciendo no, nada que ver, aquí no ha pasado nada. Renita Cheney Hill pudo contar lo que le había pasado con Bill Cosby en el 2014, más de 30 años después. A principios de los 80, ella era una actriz principiante de apenas 15 años. Cosby tenía su programa educativo Picture Pages y ella trabajaba en una agencia que le recomendó ir a una audición del programa. Renita recuerda que quedó impresionada por Cosby y por sus promesas de convertirla en una actriz exitosa. Desde ese momento, ella apareció en el programa de Bill Cosby durante 4 años y viajaron por todo el país filmando y produciendo. Cosby trabajaba todo el día y a la noche pedía que trajeran a Renita a su habitación del hotel. Ella cuenta que Cosby le insistió muchas veces en que tomara alcohol, aunque ella era menor de edad. Básicamente, si Renita se negaba a tomar alcohol, Bill Cosby se negaba a hablarle durante todo el otro día. Una de las situaciones más turbias que vivió Renita Cheney Hill fue una noche en la que Cosby la empezó a besar y a manosearla poco antes de que ella se desmayara. Después de esta situación horrible, ella se dio cuenta de que no se acordaba casi nada y le pareció que Bill Cosby le había hecho algo terrible. Lo más turbio de todo es que Cosby se había ganado la confianza de los padres de ella porque le pagaba tutores para que siguiera estudiando, así que los padres de Renita lo veían a Cosby como si fuese un segundo padre o un mentor. Y acá está
está lo que yo venía diciendo. Mucha gente no recuerda bien qué pasó y otra mucha gente no recuerda nada directamente. Cuando cumplió los 19 años, Renita Cheney Hill decidió no tener más contacto con Bill Cosby. Además, ella quedó tan aterrorizada que dejó por completo su carrera como actriz. En un momento hasta llegó a pensar que todas las cosas nefastas que Cosby le había hecho eran lo normal o algo inevitable que cualquier actriz tenía que enfrentar si quería ser exitosa. Lo más loco es que en 2006, después de que se cerrara la causa de otra víctima llamada Andrea Constand y quedara en la nada misma, parecía que el actor iba a seguir su vida con total impunidad. Incluso parece que Cosby creía que nunca iba a llegar demasiado lejos una denuncia en su contra. Por eso, en 2008 fue una fiesta en la mansión de Playboy, siguió haciendo de las suyas y le dio alguna sustancia a Chloe Goins para aprovecharse de ella. La cosa realmente cambió por completo apenas en el año 2014. Una vida entera después de que él haya comenzado a hacer estas cosas. Y esto fue curiosamente después de un show de comedia de stand-up de otro comediante, no de Bill Cosby, de otro comediante, me refiero a un show de Hannibal Buress. Como parte de su show, Hannibal hizo un chiste en el que dijo que Bill Cosby era básicamente un... Hubo gente del público que pensó que Hannibal estaba haciendo una broma muy pesada, pero él le dijo a la gente que buscaran en Google Bill Cosby cuando llegaran a sus casas, aunque él venía haciendo un show casi igual desde hacía 6 meses. Después de su presentación en Filadelfia, los medios locales empezaron a darle atención a las acusaciones contra Cosby. En noviembre del 2014, después de que Hannibal Buress se hiciera viral en varios medios estadounidenses, muchas de las víctimas de Bill Cosby sintieron que era el momento de empezar a dar entrevistas para contar lo que habían sufrido. Hasta mayo del 2015, muchas de las víctimas hablaron en revistas como Vanity Fair, New York Post y Vox, y todas coincidían en que Bill Cosby había estado aprovechándose de un montón de mujeres desde mediados de los 60, básicamente desde el inicio de su carrera. Y mientras tanto, Cosby trataba de decir que era inocente en cada oportunidad que le daban. Esto hace pensar también que él podría haber hecho todas estas cosas antes. Incluso lo que pasa es que no era conocido. Y otro dato muy curioso es que su esposa también lo defendió cada vez que estas acusaciones salieron a la luz. El tipo estaba casado desde que empezó todo esto. El tipo se casó en 1964. La situación legal de Bill Cosby recién se empezó a complicar en julio de 2015, cuando Andrea Constand quiso reabrir una causa del 2005. Casi al mismo tiempo salió una tapa de la revista New York con una foto de 35 mujeres y una silla vacía. En esa revista hubo 35 mujeres que contaron lo que Bill Cosby les había hecho. Lo de la silla vacía era una forma de mostrarle a la gente que seguramente había muchas otras víctimas que todavía no se animaban a hablar. En septiembre del 2015, el canal A&E estrenó el documental Cosby, The Woman Speak, y ahí hubo entrevistas a más de 30 víctimas. Tan solo un mes más tarde había cada vez más mujeres que decían que Cosby se había aprovechado de ellas. Jewel Allison, una de las denunciantes, dijo: es posible que estemos ante el mayor depredador en serie de Estados Unidos que se salió con la suya durante la mayor cantidad de tiempo. Se salió con la suya porque se escondía detrás de la imagen de Cliff Huxtable, obviamente el personaje de la sitcom The Cosby Show, que salía por NBC entre 1984 y 1992. Esta mujer dijo básicamente lo que yo dije antes, que es: el tipo tenía la imagen de el padre perfecto, el hombre de familia perfecto, y además el tipo mantenía una imagen parecida en la vida real porque estaba casado hace muchos años. Nadie nunca jamás hubiera creído ese nivel. En esas épocas nadie hubiera creído ningún tipo de acusación. Todas estas acusaciones entonces en contra de Bill Cosby tuvieron un montón de consecuencias, desde juicios hasta cancelaciones de programas y cambios de leyes. En septiembre de 2016 decidieron que en junio del año siguiente llegaría la sentencia del juicio contra Cosby. En aquel momento se esperaba que el actor pudiera pasar hasta 30 años en prisión. Después de una de las audiencias de septiembre de 2016, los abogados de Cosby presentaron el argumento más ridículo de la historia. Se les ocurrió que su cliente, Bill Cosby, estaba siendo víctima de discriminación racial. Sí, no es broma, no es un chiste, y esto, lo peor, es que infinidad de artistas lo creyeron o acompañaron esta narrativa y empezaron a apoyar públicamente a Bill Cosby. Infinidad de artistas. En esa lista de artistas, muchos artistas que yo sigo. A ver, algunos siguen defendiendo a Bill Cosby, otros en un momento dijeron: perdón,
me equivoqué. Lo que decían básicamente es que se había armado toda una campaña racista en contra de Cosby para destruir su imagen pública. Resulta que los abogados de Cosby no fueron los únicos ridículos que metieron la excusa del racismo. En diciembre de 2015, el humorista Eddie Griffin dio una entrevista en Vlad TV y dijo que las denuncias a Cosby son parte de un esfuerzo sistemático por arruinar a los hombres negros del mundo del entretenimiento. Esa era la táctica. Básicamente no es Bill Cosby, es destruir al hombre negro y que ningún otro hombre negro pueda estar en una posición como la que estuvo Bill Cosby. Esa sería básicamente la maniobra. De esa manera obtendrían el apoyo de toda la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Y en cierta manera funcionó. Las consecuencias para el actor no tardaron en llegar. A lo largo de su carrera, Bill Cosby había recibido más de 70 reconocimientos de distintas universidades de Estados Unidos, pero entre el 2015 y el 2018, las autoridades de la mayoría de estas universidades decidieron revocarle los reconocimientos a Bill, aunque hubo alrededor de 10 universidades, como la de Georgia y la de Alabama, que parece que nunca se enteraron de las acusaciones terribles contra Cosby. En las empresas de entretenimiento, las acusaciones contra Cosby no pasaron desapercibidas. Netflix tenía pensado hacer un programa especial de stand-up con Bill Cosby, pero decidieron cancelarlo en noviembre de 2014. Magic Johnson, la leyenda del básquet y un hombre afroamericano del mundo del entretenimiento, no creyó que a Bill Cosby lo estuvieran discriminando. Por eso decidió que su canal, Aspire, dejara de transmitir las series I Spy y The Bill Cosby Show. Cosby también tenía contratos con los canales TV Land y NBC que fueron terminados en noviembre de 2014. Tanto en Canadá como en Estados Unidos, las acusaciones contra Bill Cosby hicieron que las leyes sobre el abuso sexual fueran revisadas en un montón de ciudades. En California, la senadora Connie Leiva presentó un proyecto para sacar el tiempo de 10 años que había para presentar una denuncia en un caso de abuso. En las sesiones donde se discutió este cambio en la ley, estuvieron 4 víctimas de Cosby, entre ellas Victoria Valentino y Linda Kirkpatrick. Esta ley entró en funcionamiento 3 años después, en enero del 2017. En julio del 2017, cuando salió la sentencia del primer juicio contra Bill Cosby, el actor se volvió a salir con la suya. Resulta que los jueces pensaban que no había pruebas suficientes para culparlo. Perdón, no podemos condenarlo. Decían que los fiscales no habían traído pruebas nuevas que demostraran nada. Pero lo que también pasó es que los fiscales dijeron que iban a hacer todo después de esta sentencia para que el caso se vuelva a abrir. En agosto del 2017 empezó el segundo juicio contra Bill Cosby. Esta vez el actor sí fue condenado y se esperaba que pasara preso entre 3 y 10 años. Por supuesto, Cosby y sus abogados no estaban conformes con esto y trataron de cambiar la decisión de los jueces. La cosa es que en diciembre del 2019 revisaron la condena de Bill Cosby y los jueces, otra vez, pensaron que tenía que seguir preso. A mediados del 2020, Cosby pidió a la Corte Suprema de Pensilvania que revise su condena y toda esta revisión terminó durando hasta junio del 2021. En mayo del 2021, Bill Cosby hizo un pedido para salir en libertad condicional, aunque no se lo dieron. Los jueces le dijeron que para salir en libertad condicional primero tendría que pasar por un curso de prevención de violencia sexual y armar un plan para salir en libertad. La cosa es que solo un mes más tarde llegó la revisión que hizo la Corte Suprema de Pensilvania sobre el caso de Bill Cosby y la condena quedó anulada. Por más que se armó una polémica muy grande, la Corte Suprema de Pensilvania dijo que muchos de los testimonios que se revisaron para condenar a Cosby estaban alterados. Por esa razón, Bill Cosby quedó en libertad inmediatamente. Según los que saben de leyes, quedó libre por tecnicismos, no por no haber cometido ninguno de estos hechos. Mientras tanto, el fiscal Kevin Steele había dicho que a Cosby lo soltaron por cosas que eran irrelevantes para la gravedad de los crímenes que había cometido. De todas formas, el actor no quedó completamente limpio después de recuperar la libertad. En noviembre del 2021, Kevin Steele hizo un pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos para revisar el caso de Bill Cosby. Mientras tanto, la abogada Jennifer Von Ginn, que defendía a Cosby, decía que la Corte Suprema de los Estados Unidos no iba a hacer nada para revisar el caso porque era una pérdida de tiempo. En enero del 2022, Von Ginn hizo un pedido a la Corte Suprema para rechazar la revisión del caso de Cosby y al final, en marzo, el pedido de Kevin Steele quedó en la nada. Antes y después de los juicios contra Bill Cosby hubo un montón de demandas civiles. Muchas de las que demandaron a Bill Cosby son justamente estas mujeres que hicieron pública su denuncia en el año 2014. El detalle es que todas estas demandas no apuntaban a que el tipo terminara preso, ni mucho menos, sino que buscaban dinero.
Esto es algo muy común también, que la gente pida dinero a cambio de los daños que sufrieron. Y de hecho acá hubo una locura, un multiverso de demandas, spin-offs de todo tipo, demandas, denuncias a abogados, a empresas de seguros, hubo un cruce de cosas para todos lados y en algunos casos también hubo algún que otro arreglo extrajudicial. Después de haber estado preso y pasado por un montón de demandas, parece que todo esto le importa muy poquito a Bill Cosby. A fines del 2022, el actor fue al programa WGH Talk de Scott Spears y dijo que en 2023 pensaba salir de gira haciendo monólogos. Pocos días después, la revista Variety entrevistó a Andrew Wyatt, el representante de Cosby, que dijo que la idea era que la gira empezara a mediados del 2023. Al final, toda esta gira quedó en la nada porque Victoria Valentino volvió a hacer una demanda contra el actor. Pero de hecho, con esto nos damos cuenta que verdaderamente Bill Cosby sí es muy gracioso. Imagínate después de todo esto, querer hacer un tour de comedia. Es gracioso en sí mismo. Victoria Valentino insiste en demandar a Bill Cosby por más que hayan pasado más de 50 años, como una forma de luchar por todas las víctimas de abuso y además para evitar que esto siga pasando. Más allá de lo que decida la justicia, Victoria mandó un comunicado a CNN donde decía: lo que Bill Cosby nos hizo no me afecta solo a mí, sino también a mis hijos y a mis nietos. Al romper el silencio y contar mi verdad, espero que esto sirva como un legado para mi familia y que le dé esperanzas a los sobrevivientes de abuso que es posible sanar. Aunque parece que la carrera de Bill Cosby se terminó con las acusaciones del 2014, hubo un montón de tiempo en el que siguió como si nada, después que Andrea Constand lo denunciara en 2005. En todo ese tiempo llegó a sacar discos de música, escribió 2 libros y condujo la serie de entrevistas OBKB. Si revisamos la historia de Bill Cosby, tenemos que aceptar lo innegable que fue uno de los comediantes más influyentes de los Estados Unidos. No hablamos de un tipo cualquiera. Incluso en 2013, Jerry Seinfeld dio una entrevista a la revista GQ y dijo que Cosby había abierto una puerta para todos los humoristas al crear un personaje y ponerse a contar historias. Después de 2014, las cosas cambiaron mucho, pero hay gente que se niega a pensar que Cosby enterró su legado abajo de todas sus denuncias. Hablando de Jerry Seinfeld, hay otro video de ese señor en este canal hablando de algunas cosas también poco alegres. En 2022, Walter Campbell produjo el documental We Need to Talk About Cosby, o sea, tenemos que hablar sobre Cosby. Este documental demuestra que, aunque algunas víctimas piensen lo contrario, Cosby no quedó como un depredador en la mente de todo el mundo. Al contrario, hay gente que parece separar su obra de su lado más siniestro y lo sigue queriendo. Entre los que participaron en las charlas del documental hay víctimas, periodistas y humoristas, y entre todos demuestran que el legado de Cosby es polémico y complejo. Dato interesante, mientras preparábamos este video, 9 mujeres más lo denunciaron en Nevada. 9 mujeres más, aparte de todas las otras, no las mismas de vuelta. Actualmente es probable que a Cosby le sigan lloviendo demandas hasta el día en que se muera y que nunca llegue a pagar por todas las cosas terribles que hizo. Lo importante para el futuro es que cualquier persona, por más que sea rica y famosa, sea igual a cualquier otra frente a la ley. De esa manera, la industria del entretenimiento va a ir quedando vacía de depredadores y de sus cómplices. O al menos eso quisiéramos creer, eso deseamos. Lo más importante, comentame por ahí abajo qué opinás de toda esta historia. No te olvides darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito Say, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima.